Hola a todos, esta es la lectura número 43 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar en la página 545. Los ángeles. Los moradores de la tierra piensan que la palabra ángel está ligada a la santidad. Pero según las escrituras, también existen dos naturalezas, dos simientes de ángeles. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Este versículo enseña que, así como existen ángeles en la simiente de Dios, Miguel y sus ángeles, también existen ángeles en la simiente del diablo, el dragón y sus ángeles. Entonces, el término ángel no significa santidad. Por eso, cuando en las escrituras se hable de cosas que fueron entregadas por ángeles, eso no significa que aquellas cosas provengan de Dios. Veamos. Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí se da testimonio que la ley fue entregada por disposición de ángeles, o sea que no fue Dios quien dispuso que la ley fuera entregada a los hombres. O el hecho de que la ley fuera entregada por ángeles no significa que la ley venga de Dios. Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. La ley de fuego es la ley del dragón, que escupe candela, y usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el Dios de los judíos santifica a su pueblo enseñándoles a matar, a violar, a robar, a maldecir, enseñándoles a no tener misericordia ni siquiera por los niños de pecho. Por eso hay que escudriñar las escrituras para no caer en la red de engaños tejida por el Dios que adoran en las iglesias cristianas, porque de la única forma que alguien puede santificarse es reinando en la simiente incorruptible de la palabra de Dios traída por Jesucristo, haciendo obras buenas como las enseñadas por Jesucristo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso en el milenio, solo los que hicieron lo bueno tienen el privilegio de regresar como los ángeles de la simiente de Dios, para heredar el reino de Dios. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estos que Jesucristo llama benditos son los moradores de la tierra que hicieron las cosas que Jesucristo pidió que hicieran sus seguidores, y Jesucristo los llama benditos porque los que obedecen a Jesucristo terminarán siendo los ángeles de la simiente de Dios. Ahora veamos lo que dice Jesucristo a los que no hicieron las cosas que él pidió. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. O sea que aquellos que no siguieron las enseñanzas de Jesucristo terminarán como ángeles del diablo, porque dice Jesucristo que el sitio preparado para ellos es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los ángeles santos son aquellos hombres que se santificaron en la verdad traída por Jesucristo. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La única forma de conseguir santidad es mediante la verdad traída por Jesucristo. Eso significa que ninguno de los hombres que permanecen hoy adorando al Dios del antiguo pacto podrá llegar a ser santo, porque estos adoran la simiente del dragón en las iglesias cristianas, porque estos no distinguen lo bueno de lo malo. Estos fueron confundidos. En dichas iglesias les hicieron creer que las obras del diablo son las obras de Dios simplemente porque llevan el mismo nombre de las cosas de Dios. La misma confusión existe cuando las escrituras hablan de la reconstrucción de la santa ciudad de Dios y de su muro. En ningún momento se está refiriendo a la ciudad terrenal Jerusalén, porque la Jerusalén terrenal ni es santa ni es la ciudad de Dios, pues una ciudad que se expropió a machetazos, matando hasta los niños de pecho, de ninguna manera se puede llamar santa. Además, porque las cosas del Padre Celestial de Jesucristo son espirituales, y si son espirituales, nada tienen que ver ni con ladrillos ni con cemento. Por lo tanto, cuando la Escritura habla de la reconstrucción de Jerusalén, está hablando de la restauración de la palabra de Dios, que está representada en las Escrituras por la Jerusalén celestial. Una ciudad espiritual donde reina la luz y la igualdad, para que habiten allí las mentes de los que aman a Dios y al Cordero, y que ha sido destruida por las iglesias cristianas, las rameras de la tierra. Leamos lo que pedía Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras dolencias, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que la ciudad del Dios del cielo es la Jerusalén celestial y que el pueblo de Dios del cielo está conformado únicamente por los descendientes de las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, aquí no se está hablando de ninguna ciudad material ni del pueblo judío que desciende de Jacob, porque los judíos descendientes de Jacob no creen en Jesucristo, y por ese motivo no pueden ser el pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios está conformado únicamente con los que siguen fielmente al Cordero, que es Jesucristo. Sigamos con Daniel. Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El varón Gabriel le está hablando a Daniel del pueblo de Dios y de la santa ciudad de Dios. Y si le está hablando del pueblo de Dios y de la santa ciudad de Dios, entonces las 70 semanas mencionadas empiezan con Jesucristo, porque solo a partir de Jesucristo se empieza a conformar en la tierra el pueblo de Dios, porque Jesucristo es el primer descendiente de Dios que vino a la tierra, y solo después de Jesucristo se empezó a mencionar la existencia de una ciudad celestial. Después de esta aclaración podemos continuar con lo revelado a Daniel. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, eso significa que el Mesías príncipe
edificará Jerusalén durante 69 semanas. O sea que la predicación de Jesucristo en la tierra duraría esas 69 semanas. Pero esas 69 semanas están repartidas en dos periodos, uno de 7 y otro de 62. Eso quiere decir que cada periodo transcurre en épocas diferentes. El primer periodo de 7 semanas transcurre desde que se ordenó restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y después del Mesías transcurren las otras 62 semanas. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén era la labor que venía a cumplir Jesucristo en la tierra. Fue Jesucristo quien vino a edificar y a construir la santa ciudad espiritual de Dios. Por eso las primeras 7 semanas equivalen al tiempo en que Jesucristo estuvo personalmente en la tierra predicando la palabra de Dios. Y como el asesinato de Jesucristo no significó el final de su predicación, Jesucristo continuó estando presente en la tierra por medio de sus enseñanzas, y ese es el segundo periodo de 62 semanas, el tiempo en que se continuó predicando el testimonio real de Jesucristo en este mundo. O mejor dicho, el segundo periodo de 62 semanas corresponde al tiempo inmediatamente posterior a Jesucristo, tiempo durante el cual los cristianos primitivos predicaban al verdadero Dios y al verdadero Cristo. El Mesías vino a edificar a Jerusalén con la palabra de Dios, porque el testimonio de la palabra de Dios fue traído por Jesucristo, no antes. Antes de Jesucristo solo fue dada la ley de Moisés en la tierra, pero según las Escrituras, la verdad vino a la tierra únicamente por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y recordemos que los 144,000 vienen a reconstruir todas las enseñanzas de Jesucristo destruidas por las iglesias cristianas. Eso significa que la edificación de Jesucristo será durante las primeras 69 semanas, pero la restauración de la ciudad será en el milenio. Todo lo del Padre Celestial de Jesucristo es espiritual, pero con el Dios de los judíos sucede lo contrario. Todo lo concerniente al Dios que adoran en las iglesias es material. Por eso la Jerusalén de este Dios fue construida con ladrillos, por las manos asesinas de los hombres que este Dios instruyó en toda clase de crímenes e injusticias en el desierto, y con estos hombres fue con quienes el Dios de las iglesias ordenó el antiguo pacto. Pero para construir la Jerusalén santa de Dios, el Padre Celestial envió a su unigénito Hijo Jesucristo para que instruyera en amor, perdón y misericordia a quienes quisieran aceptar el nuevo pacto. Por tanto, todo lo que Jesucristo enseñó debía ser confirmado por sus seguidores, porque aquellas enseñanzas eran normas a cumplir para que los moradores de la tierra tuvieran acceso a la santa ciudad de Dios. Veamos lo que sucede después de las 62 semanas según la profecía, cuando mataron por segunda vez a Jesucristo con un decreto imperial y sepultaron su testimonio. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A comienzos del siglo IV del emperador Constantino convocó el concilio de Nicea por motivos que antes explicamos ampliamente, y en aquel concilio parieron a la sanguinaria Iglesia Católica para que impusiera a un Dios contrario al Dios que había descrito Jesucristo, y a un Cristo que era hijo de aquel Dios contrario a Jesucristo, anulando así todo lo que Jesucristo vino a predicar sobre su Padre Celestial y sobre el reino de los cielos, imponiendo sobre el nombre de Jesucristo al Dios de los judíos como Dios y al Hijo del Dios de los judíos como Hijo de Dios. Por tanto, el Mesías príncipe, que es el unigénito Hijo de Dios, fue reemplazado en el concilio de Nicea por el príncipe heredero del Dios de los judíos, y el único hijo del Dios de los judíos que menciona las Escrituras es Satanás. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces el príncipe que había de venir después de las 62 semanas era Satanás,
y el pueblo de aquel príncipe que había de venir es el pueblo que aceptó como Dios al Dios que impusieron en el concilio de Nicea. En síntesis, el pueblo del príncipe que había de venir y que destruiría la ciudad y el santuario que había edificado Jesucristo con la palabra de Dios son los creyentes que fueron creados en Nicea mediante decreto y que a partir de ese momento tenían que aceptar que el Dios de los judíos era el Padre de Jesucristo, o de lo contrario servirían como una cena a los leones hambrientos del circo romano, o serían quemados vivos en las hogueras de la Iglesia Católica o decapitados por las guillotinas y las espadas de los soldados romanos. Estos feligreses que empezaron a adorar al Dios de los judíos como Dios y al Hijo del Dios de los judíos como si fuera Jesucristo, son los cristianos que existen hoy, porque en todas las iglesias cristianas de hoy continúan adorando al Dios de los judíos como Dios y al Hijo de Dios de los judíos impuesto en Nicea como si fuera Jesucristo. La profecía dice que este pueblo, esta feligresía, destruirá la ciudad y el santuario y que su fin será con inundación y que las devastaciones durarán hasta el final de la guerra. La guerra la inició Jesucristo cuando vino a este mundo con un nuevo pacto que contradice todo lo que había formado en este mundo el Dios de los judíos con el antiguo pacto. Eso significa que Jesucristo le estaba declarando la guerra al Dios de los judíos, porque este Dios había establecido el antiguo pacto para que nunca terminara, porque lo había establecido a perpetuidad. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Primera de Crónicas 16:17, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las casas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Génesis 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Segunda de Samuel 23:5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Salmo 105:10. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Veamos el significado de perpetuidad. Perpetuidad, duración sin fin de una cosa, duración muy larga e incesante de una cosa o de una acción. Perpetuidad, para siempre, para toda la vida. Gran Diccionario de la Lengua Española, Larousse. Entonces, si el Dios de los judíos estableció su antiguo pacto a perpetuidad, eso significa que lo estableció para que no finalizara nunca. Porque eso es lo que reza en el diccionario la palabra perpetuo, duración sin fin de una cosa. También reza el diccionario que perpetuidad es para siempre, para toda la vida. Además, el Dios de los judíos prometió horribles consecuencias para quienes desecharan su pacto. Veamos. Levítico 26:15. Y si desdeñaseis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga.
La lista de amenaza para quienes invaliden su antiguo pacto es bastante extensa. El Dios de los judíos prohíbe rotundamente aceptar un pacto diferente al suyo. Por eso Jesucristo no tiene cabida en el judaísmo y por eso el pueblo judío hasta el día de hoy no acepta a Jesucristo como su Mesías, porque aceptar a Jesucristo es invalidar el pacto que el Dios de los judíos estableció a perpetuidad y eso trae consecuencias. Levíticos 26-25. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Los que confirmaron el antiguo pacto hicieron un pacto con el diablo, porque solamente el diablo puede tener una mente tan depravada y siniestra como para amenazar con hacer comer la carne de sus propios hijos a quienes no le obedezcan, o para mandar matar a cualquier hombre o mujer que traspase su criminal pacto. Veamos. Deuteronomio 17:2. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirán. Este diablo que se hace llamar Dios no aceptará jamás un nuevo pacto, por eso estableció su pacto a perpetuidad, para no aceptar nunca ningún otro pacto y mucho menos un pacto contrario al suyo, como lo es el nuevo pacto traído por Jesucristo. Por eso, cuando la profecía dice que las devastaciones durarán hasta el fin de la guerra, se refiere a la guerra que inició Jesucristo contra el antiguo pacto, ofreciendo un nuevo pacto y contrario que invalida el establecido a perpetuidad por el Dios de los judíos. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Jesucristo vino a emprender una guerra contra el antiguo pacto y contra las potestades de las tinieblas que establecieron el antiguo pacto en la tierra. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso los defensores de aquellas tenebrosas potestades que establecieron el antiguo pacto en la tierra, planearon en la casa del sumo sacerdote la muerte de Jesucristo, por ser Jesucristo quien promovía un nuevo pacto que iba en contravía del antiguo pacto establecido a perpetuidad por el Dios de ellos. Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero a pesar de que consiguieron la muerte de Jesucristo, la guerra continuó porque los discípulos de Jesucristo continuaron predicando el nuevo pacto durante un periodo aproximado de 3 siglos. Entonces las potestades de las tinieblas, para evitar que el pacto que ellos habían establecido a perpetuidad fuera desechado por el nuevo pacto traído por Jesucristo, influenciaron mediante un sueño al emperador Constantino para que convocara un concilio en Nicea, y con lo acordado en aquel concilio fue decretada la muerte de los defensores del nuevo pacto, y para eso crearon la Iglesia Católica, que aunque se decía cristiana, había sido creada para oponerse a Jesucristo e impedir que el nuevo pacto se estableciera en la tierra. O sea que aunque en aquellas iglesias comían de los manjares traídos por Jesucristo, sus enseñanzas, aquella tenebrosa iglesia de donde descienden las iglesias cristianas de hoy era la encargada de exterminar, matar al ejército de santos que se había conformado predicando el nuevo pacto. Daniel 11:26. Aun los que coman de sus manjares
le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Jesucristo construyó la santa ciudad y el santuario con el agua que él daba, y el agua que Jesucristo daba para vida eterna era su enseñanza. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la profecía dice que la ciudad y el santuario serán destruidas por inundación. Eso significa que, así como el agua que era la enseñanza de Jesucristo fueron edificados la ciudad y el santuario, asimismo con una agua contraria, o mejor dicho, con una enseñanza contraria a la entregada por Jesucristo, fueron destruidos la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El agua, la enseñanza con la que destruyeron la ciudad y el santuario edificados por Jesucristo, es el agua de donde el apóstol Juan en su visión apocalíptica vio que subía la bestia. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La Iglesia Católica fue levantada de la tierra para destruir el nuevo pacto que fue edificado con el agua que daba Jesucristo para vida eterna. Y para eso tenían que barrer de la faz de la tierra las aguas del nuevo pacto junto con Jesucristo, el Mesías príncipe del nuevo pacto. Daniel 11:22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Así fue como la primera iglesia cristiana, con inundación de aguas contrarias a las aguas repartidas por Jesucristo, barrió las fuerzas enemigas. Las enseñanzas del nuevo pacto junto con su príncipe y aquella devastación iniciada por la tenebrosa iglesia católica permanece intacta hasta el día de hoy, porque las también tenebrosas iglesias cristianas alimentan a su feligresía con la misma agua salada del pacto de sal perpetuo con que la Iglesia Católica devastó el nuevo pacto ofrecido por Jesucristo. Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las casas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Después del concilio de Nicea, donde sepultaron a Jesucristo junto con su testimonio, finalizaron las 62 semanas que correspondían al segundo periodo de semanas que se habían ordenado sobre el pueblo de Dios y su ciudad. Por eso dice la profecía que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque en el monte del Calvario Jesucristo le quitaron la vida por culpa de la palabra que él hablaba, o sea, por culpa de su testimonio. Entonces en el monte del Calvario sí le quitaron la vida por sí, pero en el concilio de Nicea se le quitó la vida al Mesías por el acuerdo firmado en dicho concilio. Por eso dice la profecía que le quitaron la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, si después del concilio de Nicea finalizaron las 62 semanas, también con el concilio de Nicea se completan 69 de las 70 semanas. Por tanto, después del concilio de Nicea se daría inicio a la última de las 70 semanas. Recordemos que cuando desciframos el misterio de la gran ramera, aprendimos que después del concilio de Nicea se dio inicio al sexto reino de los reyes de la tierra, sobre los cuales se sienta la gran ramera, y que aquel reino está representado en la estatua de Nabucodonosor por el hierro y el barro cocido. Y también aprendimos que quien reinaría en aquel sexto reino era Satanás, el príncipe heredero del Dios de los judíos. Por lo tanto, la última semana es el sexto reino de los reyes de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera, y por ende las 62 semanas anteriores corresponden al quinto reino de los reyes de la tierra, donde también estuvo reinando Satanás. Ahora veamos lo que está profetizado para que la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre
de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Según este versículo, en la última semana el príncipe que había de venir confirmará el pacto con muchos y con la muchedumbre de las abominaciones, y vendrá el desolador y perdurará hasta la consumación. Veamos qué es la consumación. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea que la consumación es el fin de los reinos de la tierra sobre los que se sienta la gran ramera. Así confirmamos que la última de las 70 semanas durará el mismo periodo de tiempo que dura el sexto de los reinados de la tierra. Recordemos que aquel sexto reino que se inició en Nicea finalizará para cada uno de los que esperan a Jesucristo cuando beban de la copa que derramará el quinto ángel, porque todos los que beban de esta copa despertarán de la embriaguez con la que los mantienen ebrios en las tenebrosas iglesias cristianas, y según lo que hemos aprendido con este manuscrito, cuando el quinto ángel derrame su copa sobre las iglesias, el testimonio de Jesucristo será descontaminado del judaísmo, y entonces se volverá a predicar de nuevo el testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo no se predica en la tierra desde el concilio de Nicea, donde destruyeron las enseñanzas de Jesucristo, sepultándolas bajo el judaísmo. Por lo tanto, después de la consumación será la restauración de la ciudad y su muro. Esto confirmará que con la restauración empezará el milenio, porque el milenio empezará cuando el testimonio de Jesucristo sea predicado de nuevo en este mundo por boca de sus santos ángeles, los 144,000. Asimismo, debemos recordar que el sexto de los reinos de la tierra es un reino dividido, y por ser un reino dividido hubo que partirlo en 2 mitades, como lo hicimos con el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, esta última semana de las 70 semanas de Daniel también hay que partirla en 2 mitades, porque la muchedumbre abominable que confirmó el antiguo pacto adorando al desolador también esperan el regreso de Jesucristo que trajo el nuevo pacto. Por eso dice la profecía que el príncipe que había de venir a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el sacrificio de Jesucristo, que es un sacrificio eterno para el perdón de los pecados, ha cesado desde el concilio de Nicea, porque los que después de Nicea adoran a un Cristo que es hijo del Dios de los judíos, no se beneficiarán del perdón de pecados traído por Jesucristo, porque el Cristo que fue sacrificado por petición de los judíos en el monte del Calvario no es hijo del Dios de los judíos. Esto también quiere decir que desde cuando se empezó a adorar el Cristo que adoran en las iglesias cristianas, nadie se ha beneficiado de la redención de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque el sacrificio de Jesucristo, que continuaría perdonando los pecados a través de los siglos, fue cesado desde el concilio de Nicea, cuando se le dio inicio a la última de las 70 semanas de Daniel, y los cristianos post-Nicea aceptaron adorar a un Cristo que era hijo del Dios de los judíos. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. En esta última semana no solo ha cesado el perdón de los pecados mediante el sacrificio de Jesucristo, pues esta última de las 70 semanas de Daniel es el mismo sexto de los reinos de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera, y con el inicio del sexto reino también se cerró el libro de la vida, donde se inscribían los nombres de los fieles a la doctrina de Jesucristo, y por ese motivo, después del concilio de Nicea, cuando se dio inicio a aquel sexto reino, empezaron a adorar a la bestia los moradores de la tierra, porque sus nombres no podían ser inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Entonces, por ende, la muchedumbre de las abominaciones son los moradores de la tierra que han adorado a la bestia, porque sus nombres no pueden ser inscritos en el libro de la vida, y además, el Cristo que adoran no puede perdonar sus pecados, porque el príncipe con el que esta muchedumbre de las abominaciones confirmó el pacto no es el Mesías príncipe, que es el Hijo de Dios, sino el príncipe de este mundo, que es hijo del Dios de los judíos, y su nombre es Satanás. Además, queda clarísimo que este abominable pueblo que había de venir a destruir la ciudad y el santuario que edificó Jesucristo son los cristianos, y es con esta muchedumbre de cristianos abominables para Dios y para Jesucristo que el príncipe que había de venir confirmará el pacto por una semana. Ahora podemos entender con claridad a qué se refiere la profecía cuando habla de la abominación desoladora, porque ya sabemos quiénes son los abominables que adoran al desolador. Veamos entonces cuál es el pacto que esta muchedumbre abominable confirma con aquel abominable príncipe y por qué dice la profecía que aquel pacto es por una semana. Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habite en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. El Dios de los judíos ordena a su pueblo guardar y cumplir sus estatutos, y todos sus estatutos fueron hechos para ser cumplidos durante 7 días que equivalen a una semana. Éxodo 34:18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Esos 7 días equivalen a una semana, y fue por una semana que la muchedumbre abominable, los cristianos, confirmaron el pacto con el príncipe que había de venir, Satanás. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 557. No se olviden darle me gusta, suscribirse, compartan estos videos, visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.